Buenos días y bienvenidos a nuestro segundo día en El Salvador. Ayer entramos a nuestro país número 15 en esta travesía de Ushuaia hasta Alaska. Y bueno, estamos muy emocionados por estar en El Salvador, un país que se veía muy lejano cuando uno planificaba la ruta y hoy estamos acá. Hemos llegado, ayer llegamos a la tarde, así que nos quedamos en un pueblo que se llama Tejutla. Creo que sí. Pasamos la noche en la plaza, que fue muy tranquilo, nos sentimos muy seguros. Pero hoy es momento de agarrar ruta y llegar al pueblo al que queríamos llegar ayer, que era Suchitoto. Sí, dicen que es un pueblo muy bonito, ya les vamos a ir mostrando más. Pero también tenemos que ir al supermercado, tenemos varias cosas para hacer. Cuando uno cruza una frontera siempre es como que tiene que volver a organizarse del otro lado. Así que la idea es hacer eso en este video. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido por El Salvador. Esta es la plaza de Tejutla donde dormimos. Están armando todo para Navidad ahora. Y eso que estamos en noviembre, ¿no? Falta un poquito, acá tenemos el cartel. Del otro lado de la plaza están las paradas del bus, el bus que va de San Salvador hasta la frontera. Miren, primera estación Texaco que cruzamos acá en El Salvador. $3.40 está el galón de diésel, o sea, más o menos unos 90 centavos. Flor de estación de servicio. Recuerden que en El Salvador la moneda es el dólar estadounidense desde el 2001. Tiene la economía dolarizada. Y creo que también usan el Bitcoin. No sé cómo es ese tema, nosotros no entendemos nada de criptomonedas. No sé si lo harán en todos lados o en algún lugar puntual. Pero bueno, la moneda oficial es el dólar, es la moneda de curso legal. Así que de paso ahora vamos a ir a hacer las compras a ver qué onda los precios. Acá estamos pasando el río Lempa. ¡Wow! Es muy grande. Tremendo río. Ayer cuando entramos al país miramos el pronóstico de los próximos puntos que tenemos planeados visitar porque necesitamos que la batería cargue. Venimos de días de nublados, de lluvia. Y bueno, el pronóstico es de lluvia todos los días. De hecho, desde ayer que no nos para de lloviznar así finito. Así que bueno, esperemos que en algún momento pare la lluvia y salga el solcito. Y a los lados de la ruta se ven, miren, venden riguas y tamalitos. Sí, también vemos mucha gente haciendo pupusas. Ven que está la gente como en las casas vendiendo. Miren, acá también. Ahora estamos en la ciudad de Aguilares. Acá vamos a hacer una parada para ir al mercado. A mí me está llamando la atención por ahora de El Salvador es que no agarramos partes prácticamente despobladas en la ruta, sino que es como que hay gente en todos lados. Recuerden que, como les contamos en el video anterior, es el país más densamente poblado de América. Sí, se renota. El bus es muy bueno. Toda la onda tiene. Bueno, lo bueno es que si pasa el bus, vamos a pasar nosotros. Yo entiendo que sí. Y para no perder la costumbre, nos metimos en una feria con Blanquita. Mira, pero en esta pasamos un poquito más holgados. Mira, pupusas, bananas, acá parlantes, ropa. Miren para allá lo que son las frutas. Lo bueno es que con ese colectivo de adelante al menos estoy tranquilo de que pasamos. No nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa en el camino. Ahora llegamos a la parte del Parque Central de Aguilares. Y el supermercado en teoría está en la cuadra que viene. Allá está, mira, allá atrás. Esperemos que tenga estacionamiento. Si no estamos en un problema. Está complicado el tema de encontrar un lugar para estacionar.
Sí, encima el mercado no tiene estacionamiento, nada, así que vamos a ver si podemos dejarla en el shopping y venir caminando, porque está lloviendo, imposible estacionar en ningún lado, hay tanto tráfico, por más de que hay lugares para estacionar, que recién casi nos vuelan un espejo, es como que no se puede dejar ahí. Así que quizás en el shopping que está ahí, si es que podemos entrar, podamos dejarla para ir a hacer las compras. No encontramos otro mercado además, así que bueno, veremos a ver si podemos comprar ahí. Al final en el shopping que íbamos a dejar a Blanquita había un supermercado y logramos hacer las compras. No sé si será el supermercado más barato de El Salvador, pero por ahora los precios la verdad que nos vienen pareciendo buenos. De hecho estamos pagando un poquito menos que en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras. Así que ahora hay que ordenar todo lo que compramos. Gastamos $18 en todo esto, que es papel higiénico de 4. Tengo acá la bolsa de frutas y verduras. Pagamos 80 centavos de dólar la lechuga. Paltas que hace mucho que no encontrábamos. Acá estaban baratísimas. 1.34, 5 paltas. Estaba $1.10 la libra. Plátanos. Esto los pagamos 86 los dos. El tomate también estaba muy barato. Estaba 90 centavos la libra. Menos de $1, 5 tomates. Y cebolla de verdeo. También 80 centavos el paquetito. Buenos precios. De cosas de heladera compramos yogur, que este nos valió $1 y piquito estaba. $1.80 creo. Como unas patitas, unos medallones para cenar hoy. 1.20 los 200 gramos. Queso mozzarella en rebanadas, en fetas. Las 16 estaban $2. Eso está un promedio de $10 el kilo. Y los huevos estaban $4.75 los 30, que es lo que más tiempo me va a llevar a ordenar en la heladera. También hicimos algunas belly compras, no bolu compras. Miren lo que conseguimos. Alfajores Bonobón. Hace mucho que no comíamos. 2 por $1 encima, buen precio. De las cosas de Argentina es lo que más se consigue igual. Sí, lo Bonobón es lo que más hay. Después, Belu se compró ahí ya para empezar a vivir el 2025. Una agenda y un diario. Las dos cosas. Y también una decoración. Esta es la perdición de Belu, Dollar City. Que ahora vamos a ver dónde la ponemos. Bueno, quedaría algo así. Y lo pondríamos seguramente por acá. Después vamos a ver dónde queda. Y en el shopping también hay cadenas de comida. Sí, muchas que estaban también en Honduras y nos sirvió para poder comparar realmente los precios. Por ejemplo, el helado que ayer pagamos $2.20 en Honduras, acá está $1.80. Todo está más o menos un 20%, 25% más barato dependiendo de la cadena. Un Subway del día está $3 y algo. Una pizza grande de Little Caesars, mitad y mitad, está a $6.50. Están buenos los precios, la verdad es un poquito más barato de lo que veníamos pagando en los otros países. Desde la ciudad que estábamos recién nos separan poco más de 15 kilómetros hasta el pueblo de Suchitoto. Estamos muy cerquita por esta ruta que es un poco más secundaria, como verán, pero con mucho verde. Nos sigue acompañando la lluviecita, así que bueno, vamos rumbo al pueblito. Estamos ya en Suchitoto. Las construcciones parecen muy bonitas, muy estilo colonial. Sí, la verdad que es un lindo pueblo para salir a caminar. Esperemos que salga el solcito a la tarde, que dejemos de tener esta lluvia así podemos disfrutarlo. Pero dan ganas de salir a caminar. Sí. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Hoy amanecimos en el pueblito de Suchitoto, igual que ayer. Y desde que llegamos que sigue lloviendo. Llegamos con una llovizna. Dijimos, bueno, esperemos al otro día para poder salir a recorrer. Ayer llovió peor. Hoy amaneció peor todavía.
Sí, y ahora bueno, paró un poquito, está apenas lloviznando, en realidad había parado y recién acaba de empezar. Ya nos cambiamos, nos bañamos, así que igual vamos a salir a conocer el pueblo y a mostrarles un poquito a ustedes. Y el tema de las lluvias porque justo está pasando una tormenta tropical por el Caribe, que si bien no es acá, acá pega como el efecto lateral. Y bueno, está pronosticado mucha lluvia para estos días. De hecho ya no tenemos batería en Blanquita, no hay donde enchufarnos, así que estamos como un poco incómodos. Sí, desde ayer que ya el inversor empieza a sonar cada tanto avisando que no hay batería en las baterías, que no hay carga, así que bueno, hacemos lo que podemos y nada, disfrutar este pueblo. Sí, así que bueno, vamos a empezar primero mostrándoles la plaza, que en realidad es el Parque San Martín. Esta no es la plaza principal, pero sí es el parque donde estamos parando con Blanquita, que creo que ahí se ve por allá atrás, al lado de los school bus. Un parque verde muy lindo. Y lo más lindo que tiene es que si sigo girando la cámara, miren un poquito más, por allá atrás se ve un lago enorme, es una represa artificial, es el lago Suchitlán. Es el lago más grande de El Salvador. La represa fue hecha en 1973 y desde acá se pueden hacer navegaciones, paseos por el lago, vas a algunas islas. De hecho, creo que hasta podés cruzar al otro extremo del lago donde hay otras ciudades. La verdad que es espectacular. Tiene una vista hermosa la plaza. Creo que hay algún otro mirador, ahora vamos a ir viendo, pero me gusta la vista. La verdad que es muy bonita. Suchitoto en náhuatl significa lugar de aves y flores. Y bueno, acá tenemos un lindo mural representándolo. Esperábamos que la lluvia parara, pero cada vez se está alargando más fuerte. Igualmente tenemos un poco de hambre y ya estamos listos para salir a recorrer. Así que eso es lo que vamos a hacer y pareciera que hemos viajado en el tiempo. Suchitoto es conocido por sus construcciones coloniales. Miren qué belleza. Las callecitas con adoquines, las construcciones coloniales. Es muy bonito este pueblo. Es como hacer un viaje al pasado. Acá tenemos el Teatro Alejandro Coto. Y otra cosa que queríamos mostrarles acá de El Salvador, que venimos viendo estos días, son estos autos como este azul que viene acá, muy chiquitos. Tienen el tamaño de un tuk-tuk, pero con 4 ruedas y entran 4 personas. Pero miren qué chiquitos. Y se los ve un montón por las calles. Parecen todos autos de juguete. ¿Viste qué chiquitos, no? Bueno, estos dos, los otros son todos autos normales, ¿no? No, estos son como la versión miniatura de los autos. Y como siempre en estos pueblos, el mejor plan que hay es salir a caminar, salir a descubrirlos, a visitar las distintas calles, por más que no tengan atractivos turísticos. Fíjense qué linda que está esta calle, por ejemplo, con flores, construcciones coloniales. Por allá atrás se ve la catedral a la que ahora vamos a ir. De hecho, dicen que Suchitoto es una de las ciudades coloniales mejor conservadas de Centroamérica. Y algo para destacar de esta ciudad es que hay muchos arreglos florales. La verdad que eso es algo que me gusta. Está muy bonito todo. Vamos a entrar a refugiarnos un poquito al mercado municipal de Suchitoto. Hola, buen día. De paso que nos refugiamos un poquito de la lluvia, visitamos un mercado que es algo que nos gusta hacer. Y capaz que hasta podemos hacer las compras que nos faltan tomates. Sí, y miren, acá bueno, hay sectores como en todos los mercados, ¿no? Frutas, verduras, por ahí arriba dice cereales en el pasillo del medio. En este tenemos lácteos, cereales y carnes. Y va a ser por él que vamos a comenzar nuestro paseo. Hola. Miren acá fideos, en bolsita venden. Ahí está una óptica. ¿Qué hay? Una óptica. Tienen ahí los carteles para ver si ves bien o no. Ah, mire, en el medio del mercado. ¿Qué mercado completo? Lo buscás, lo tenés. Sí, por encima no es muy grande el mercado, es hasta ahí atrás y después los pasillos. Pero bueno, sí hay de todo. Este es el pasillo que decía arriba cereales.
Acá tenemos como el típico almacén de mercado que hemos visto en tantos países, con todo tipo de cosas. Muchas salsas venden así, por ejemplo, en bolsita, mayonesa, ketchup. Buen día. Miren, acá tenemos banana, tomate, lechuga, manzana, ají. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿A cuánto están las bananas? 7 por $1. 7 por $1. Está bien, le pido 7 entonces. ¿Cuánto está, Melú? 7 por $1. Buen precio. Y los tomates hay de 8 o 10 por $1, miren. Ahí tenemos, por ejemplo, aguacates 3 por $1. Esto no sabemos bien qué será. No, parecen unos juguitos. En Ven. bolsa. Sí, no sé de qué serán. Hola, buenas. Buen día. Acá tenemos más frutería, más verdulería, hay muchos puestos. Venden ananás ahí arriba. Por acá sigue el mercado, encontramos una parte más y en esta es todo ropa. Venden paraguas, que vendría bien. Zapatillas, calzado. Miren, decoraciones, luces. Gracias. Acá tenemos venta de medicamentos, una farmacia. Hay juguetería. Más almacenes. Y tiene otro piso más. Sí, mira arriba, de comida parece. Por acá hay todas señoras cocinando pupusas. Miren la cantidad. Hemos salido ahora al piso de arriba, al piso de comida. Está lloviendo como si no hubiera mañana, así que el mercado es una excelente opción para seguir paseando. Miren cómo llueve afuera. Y este comedor parece el comedor de un shopping. Miren toda la gente que hay. Venden toda comida hecha para armar tu plato. Muchas gracias. Gracias. Ya le voy a traer las tortillas, 2 cada uno. Bueno, Está bien. Bueno, ¿qué pedimos, Belu? pedimos carne guisada. Esta creo que es la de cerdo, que viene con papita, zanahoria, aparte la ensalada y el arroz. Y Martu tiene de res, de vaca. Bistec. Cada platito 2,50 y ahora nos van a traer las tortillitas. Las tortillitas. Así que bueno, vamos a esperar que pare un poco la lluvia almorzando. Ahora sí, nos trajeron las tortillitas. Son estas de acá. Le preguntamos cuál era la diferencia con las pupusas y nos dijo que esto es una tortilla, la pupusa es rellena y esto viene a ser un acompañamiento. Es como en Argentina nos acostumbramos a acompañar la comida con pan, acá se acompaña con tortilla. ¿Qué hago? ¿Lo como arriba? Y sí, creo que tenés que comer parte con la mano porque nos dieron solo tenedor. Y todos están comiendo solo con tenedor, aunque el plato lleve carne. Ahí agarré un pedacito de carne. Un estofadito. ¿Hace cuánto no comíamos un estofadito? Está espectacular. Hace mucho no comíamos y otra buena noticia es que hace mucho no comíamos por $2,50 el menú. Creo que es de Ecuador. Así que estoy contento. Qué bien que hemos comido, la verdad que en el mercado municipal la comida está espectacular. Hace mucho que no comíamos carne. Y abundante. Sí, la verdad que sí, terminamos muy llenos y bueno, contentos. Pero salimos del mercado, seguía diluviando con todo, así que dijimos, vamos un ratito a Blanquita, llevamos las compras y salimos en un rato. Por suerte, después de 3 horas ha parado. Así que ahora salimos nuevamente para seguir recorriendo Suchitoto. Y ahora caminando hemos llegado a la plaza central de Suchitoto. Es la plaza que les estoy mostrando ahora. Una plaza chiquita con muchos locales de distintas cosas. Y por ahí atrás tenemos a la iglesia de Santa Lucía de mitad del siglo XIX.
Miren, acá al costado hay un montón de pupuserías. En los alrededores de la plaza tenemos muchas construcciones típicas. Y este pueblo tiene algo particular, El Salvador tiene algo particular, y es que acá se trabaja con el anil. El anil es un tinte natural de color azul, color índigo. En realidad lo usaban ya los mayas cuando estaban en esta zona, en Mesoamérica. Ellos tenían sus técnicas para utilizar el color y teñir la cerámica y mismo usar la planta de donde uno saca el anil como una planta medicinal. Cuando llegan los europeos para el siglo XVI, conocen el oro azul y empiezan a hacer ellos su propia técnica de sacar el tinte. El anil fue, junto con el café, los dos productos que más exportaba El Salvador. Si bien esta planta se encontraba en todo Centroamérica, El Salvador resaltaba sobre los demás países por la buena calidad y la cantidad que exportaba. Pero en el siglo XIX, con los tintes industriales, artificiales, el trabajo del anil queda en un segundo plano, se empieza a perder. Y recién, para 1992, cuando El Salvador sale de la guerra civil, se intenta recuperar esta tradición. Suchitoto es un pueblo característico por eso. Hay talleres acá donde uno puede ver el proceso del anil, teñir sus productos y demás. Creo que hoy es lunes y está todo cerrado. Pero bueno, nada, es muy típico ir caminando acá y encontrarse artesanías hechas con anil. Miren cómo es la iglesia por adentro. Qué grande. Como les decíamos antes, acá se puede caminar por cualquier cuadra. Todas son igual de pintorescas, igual de lindas. Pero a mí lo que más me llama la atención es lo verde que es todo, las montañas que hay atrás. Es un pueblito que convive con mucha naturaleza. Miren, ahí por ejemplo se pueden ver varias prendas de ropa que están hechas con anil. Están teñidas y bueno, se pueden ver los diferentes efectos, motivos. Miren, ahí entramos a la tienda de artesanías y fíjense cómo son las remeras que tienen la técnica del anil, el teñido. Miren acá qué hermosa remera. Atrás los telares. Acá hay collares de perro, bandanas. Miren, para gato. Acá todos se llevan el recuerdo con el anil. La verdad que sí. Esta tiene también acá el ave nacional que les contábamos, el mot-mot. Bueno, yo me llevé mi recuerdito, una colita para el pelo. Está linda, ¿eh? Y toda con la técnica de acá. Todo con el anil. Ahí está. Mira qué linda te queda. La verdad que menos mal que nos fuimos a dar una vuelta y a caminar porque el pueblo está hermoso y hemos salido un poco, hemos disfrutado. El Salvador nos ha recibido muy bien, estamos muy contentos de estar acá, de empezar a descubrir estas tierras, así que esperamos que se suscriban al canal y que nos acompañen en los próximos videos conociendo el país. También nos pueden dejar en los comentarios qué lugares nos recomiendan conocer, si es que ya han venido a El Salvador o si viven acá. Y si no, pueden dejarnos si les gustaría conocer este país. Nosotros ahora vamos a preparar el mate y bueno,
Será hasta el próximo video de Caminando el Mundo.